Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nomulabs. Hoy estoy aquí con Gonzalo Palma, que es cofundador de Young Wild Hunters. Y nada, la verdad que llevo siguiendo vuestro canal de YouTube bastante tiempo y es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Juanma. Ya tocaba que nos juntásemos. Al final, entre tus viajes y los míos, y yo más en mi empresa, que viajamos todo el día, ha sido Claro. complicado, pero con muchas ganas de adentrarnos, que nos conozcamos más profundamente y a ver si a la gente le gusta mi pequeña historia. Por supuesto, por supuesto. O sea, aquí solemos empezar por el principio, ¿no? O sea, porque nos des un poco de contexto, pues, de quién eres, de cómo empezó la empresa, que he visto que ya lleváis 8 años o algo así, ¿no? Casi. Por ahí con la empresa. Pues cuéntanos un poco. Pues como dicen muchos de los invitados, cuando yo también grabo en mis podcasts, presentarse uno mismo es de lo más complicado Sí. y contar la historia que piensas normalmente hacia adelante, pero bueno. A ver, yo soy Gonzalo Palma, estudié ingeniería en la Nebrija. A partir de, yo creo que fue el segundo año, porque yo tenía mucha relación con mi socio Ignacio, que bueno, ahora es mi socio, es mi amigo de toda la vida, nos conocimos en el colegio. Y mientras yo estudiaba la carrera, le fui a visitar a Irlanda, nos encantaba. Y él fue quien me metió en esta pasión que es la caza, la naturaleza, etcétera, etcétera. Yo de pequeño, mis padres no eran cazadores, pero siempre al final he disfrutado del campo, pero fue Ignacio quien me lo empezó a enganchar. Empezamos a enlazar aventuras y yo a mitad de la carrera, pues justamente en lo que estábamos comentando antes, en una montería, estábamos juntos en el puesto y le grabé yo un lance de un cochino. Nos volvimos locos porque era enorme el trofeo, esto lo tenemos que revivir toda la vida. Y realmente esa fue la chispa que empezó ya y que explotó en segundo de carrera, pues directamente a decir nos metemos en esto, eso es lo que nos gusta. También era un momento que ya lleva bastantes años en que la caza necesitaba un cambio. Sí. Juanma necesitaba un cambio de imagen, necesitaba un cambio de cómo la gente y la sociedad lo veía, y estaban llegando pues muy fuerte las redes sociales. Ignacio se creó un perfil de Young Wild Hunters, que así es como inició en las redes sociales, para contar su diario de aventuras, de caza, de un poco de su vida, ¿no? Como realmente empezamos todos los creadores de contenido, más el que yo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que también ese era el medio para poder comunicar e intentar impactar a esta gente que muchas veces no es que no sean cazadores o no cazadores, sino muchas veces o desconocen o no saben forjarse una opinión o realmente se dejan llevar por las masas. Entonces dijimos, ¿cómo lo podemos hacer? Redes sociales y el producto, ¿no? Ahí fue también cuando nos creímos que estábamos inventando la rueda. No sé si tú conoces la parte de las Wildscreen, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 de los trofeos, ¿verdad? Salidas con los trofeos. Dijimos, oye, Eso es. este lance que lo hemos grabado, queremos recordarlo siempre junto al trofeo, Sí. porque para la gente que no lo sepa, muchas veces los cazadores al final guardamos el recuerdo en forma de los colmillos o de los cuernos, etcétera, etcétera, para recordar la experiencia. En este caso, Justo. estamos siglo Eh, XXI. eh, sí, sí, o sea, perdona, pero es que este punto me parece muy importante porque es cierto que la gente que no conoce mucho este mundo piensa que es algo como para, no sé, como para chulearse o incluso como algo irrespetuoso, pero es que es totalmente lo que dices, es que al verlo te acuerdas del momento, te acuerdas de con quién estabas, creo que era un punto importante y... Claro, y además justamente esa era la esencia del producto, que no solo la gente se pensase que era el trofeo, los colmillos o los cuernos, sino que en tu propia pantalla pudieses meter vídeos, fotos, ya no solo del lance, que está muy bien, sino de la mañana, del amanecer, del atardecer, de la experiencia de la comida, porque todo el día vivimos con un móvil pegado, grabamos todo, era muy sencillo meterlo ahí, ¿no? Entonces ese fue el punto de partida. Yo creo que fue en el 2017, no, 2018 constituimos la SL, y desde entonces, pues nada, empezamos muy poquito a poco. Mi socio Ignacio, su hermano, que al final nos ha ayudado mucho también a nivel mentoring, es mayor, ya tenía un negocio,
etcétera, etcétera. Siempre dicen que no te mezcles con amigos y montes empresas con amigos, que es complicado. En nuestro caso, pues como el de cualquier SR ya es complicado y startup de por sí, con amigos, pues, evidentemente, si sabes gestionarlo, pues evidentemente tienes tus momentos malos, tus momentos buenos, pero hay que saber separar, ¿no? Entonces, fundamos la empresa los tres y a partir de ahí, si te soy sincero, Juanma, ha sido un camino muy lento, ¿no? De remar, de seguir, de 7 años, de ir pasito a pasito. No éramos una startup nunca al uso porque empezamos con este producto, sí, queríamos que estábamos inventando la rueda, era un producto de retail, con muchísimo tema de producción, de stock, de maderas, de pantallas, de moldes, todo de cero. Todo porque yo estaba en la carrera, Ignacio no tenía ni idea, Claro, había claro. empezado, estaba a la mitad, entonces realmente empezábamos de cero. Financiación, por supuesto, cero, más la que nos pudieron dejar un poco nuestros padres, un poco para empezar, ¿no? Entonces empezamos así y fuimos madurando. Durante estos 7 años fuimos madurando, él y yo muy al principio solos. Empezamos también intentando pues, crear en la feria la primera expectación a ver si la gente le molaba este producto. Pues sí, cinegética, que acaba de ser, ¿no? Un poco de aceptación. Después de muchos moldes, mucho dolor de cabeza. A la gente le encantó. Vale, pues dijimos, oye, nos venimos arriba, seguimos produciendo, nos lanzamos. Ese fue el momento también en que empezamos a darnos cuenta cómo funcionaba el mercado, que muchas veces no es como crees, nunca están dispuestos a pagar el precio que tú crees que están dispuestos a pagar, que realmente te hundes en costes, etcétera, etcétera. Y fue en el momento en que también nos fuimos abriendo, ¿no? Nos fuimos adaptando un poco al mercado. Ese fue el momento en que la gente, los propios clientes que querían el producto, muchas veces me dicen, oye, yo no estoy a grabar con el móvil, yo realmente estoy en la cacería. ¿Qué nos pasa? Si te ha pasado una vez, tú lo que quieres es estar disfrutando. ¿Qué pasó? Sí. Que vete y grábame, ¿no? Porque ese fue en el momento en el que también nosotros estábamos empezando a coger cámaras, empezando a aprender, a crear contenido, y dijimos, bueno, pues si aquí, oye, me pagan ellos también por grabarles a ellos y además vender el producto, oye, un dos por uno, ¿no? Entonces, ese fue en el momento en el que Ignacio y yo también nos fuimos asentando a grabar contenido, algo más profesional. Fueron pasando los meses, etcétera, etcétera. Las screen te costaba mucho. Y aquí también, pues, Juanma, córtame por cualquier lado, porque me puedo No, no, perfecto. muchísimo, pero costaron, es un producto que costó mucho, nos dimos muchas vueltas, empezamos a ir a las ferias de Estados Unidos, ahí encantaba, pero nos pedían producir allí. Por ejemplo, esto funciona mucho para grandes producciones o grandes retailers, muchas veces en Estados Unidos te hacían producir allí. Pero ¿qué pasa? Que querían 10.000 de fabricación de primeras. Pues eso al final era mucho dinero, un país que no conocíamos y ya estábamos empezando, ¿no? Entonces, pasaron los meses y ese fue el momento en el que también Ignacio y yo dijimos, oye, vamos con todo, no vamos con todo, esto nos estamos en mitad de terminando las carreras, etcétera, etcétera. Hay que tomar una decisión. Aplicamos a lanzadera y dijimos, oye, en lanzadera, para nosotros esto es un impasse de, oye, vamos a darlo todo, si funciona genial, y si no, oye, hemos terminado nuestras carreras y cada uno puede seguir con sus futuros, ¿no? Pero vamos a ir Sí. nos cogen en lanzadera. Lanzadera, evidentemente, ha evolucionado mucho con los años. No sé si hasta alguno de los emprendedores que has hecho el podcast han pasado por Lanzadera, incluido Nacho, pero realmente ha evolucionado mucho. Nosotros entramos en una fase un poquito más incipiente en el que se dividía en varias fases, según la madurez del negocio. Nosotros entramos en la más temprana porque acabamos de constituir la SL, ¿no? Realmente llegábamos poco atracción. Fuimos mucho con el modelo de negocio de las Wildstream porque sí creímos que nos podían ayudar a crecer esto. Y a partir de ahí, bueno, pues nos dieron las bases para empezar a levantar una primera ronda de financiación Sí. para, oye, decir, vamos con todo, ¿no? Vamos a coger financiación, vamos a crecer toda la parte de producción, toda la parte de las widescreen y a ver a dónde nos lleva esto, ¿no? Muchas veces con la gran incertidumbre de los comienzos, ¿no? Evidentemente. Nos Claro. lanzamos a la piscina, levantamos la primera ronda de financiación Family Foods and Friends y de hecho hemos levantado 4, acabo de cerrar, estoy cerrando justamente ahora otra. Mis inversores también por el sector, Juanma, muchas veces son inversores que conocen el negocio, que son empresarios, que les gusta la caza,
que claro, les realmente tienen esa parte más importante en estas primeras etapas, probablemente pre-seed o seed, que es esa fase emocional, ¿no? Esa fase en la cual, si no le gusta lo que hace ese sector, etcétera, etcétera, se van a fijar en otras cosas y probablemente sin nada que enseñarles no lo vayas a conseguir, ¿no? A medida claro. también de que hemos ido creciendo, hemos podido seguir manteniendo nuestros inversores, porque en este sector hay dinero. También todos lo conocemos, es un sector con dinero, que las cacerías cuestan muchísimo dinero, etcétera, etcétera. Y entonces es un negocio que no sé cuál fue el informe de Artemisan, no sé si lo leíste hace un par de años, no sé si eran 5 billions en España, al final de todo el sector, casi como el sector del vino, entonces es un sector enorme, Mm. ¿no? Evidentemente. Sí, perdona, y que mueve mucho dinero también en muchos pueblos, al final. Hay muchos pueblos que viven de este mundo y creo que no se dice lo suficiente. Y ayer justamente leía una noticia, no sé en qué periódico era, que decía, oye, hay una crisis tremenda de cazadores, esto va a tener unas consecuencias brutales en el mundo rural, en la demografía de los animales, ya ha pasado en parques naturales como Monfragüe, que están totalmente arrasados, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente vuelvo a lo mismo y siempre mantuvimos y mantenemos ahora la misma mentalidad de que lo que hay que hacer es intentar concienciar a la gente de que la caza es buena y de que realmente es un medio para un fin, ¿no? Porque está todo muy relacionado. Estos 5 millones realmente no vienen de cazar animales, vienen de todos los pueblos, de todos los hoteles, de todo el arrendamiento de fincas, de toda la parte de la carne, que es súper importante. Entonces, realmente es un sector mucho más complejo de lo que la gente piensa, y ahí es donde entramos en la lanzadera, con esa misión. Intentar decirle a la gente con un altavoz más fuerte, para eso era la ronda, la primera, era ya realmente coger gasolina para decir un mensaje de aquí está la caza, aquí estamos haciendo las cosas bien, cosas nuevas y que realmente hay que dar un golpe encima de la mesa, ¿no? Ese fue el momento también, Juanma, en el que empezamos a producir contenido para televisiones, ¿no? Las televisiones empezaron a interesar por nuestros contenidos, una calidad muy distinta, un enfoque mucho más joven que realmente el que llevábamos viendo toda la vida en Claro. caza y pesca, Iberalia, La Voz, ¿no? Que, joder, que con Delibes tenemos una relación estupenda, pero realmente han pasado 40 años, ¿no? Desde que fundó casi el canal, o 30. Entonces las cosas tienen que cambiar. Entonces empezamos a trabajar mucho para estas televisiones nacionales al principio y luego fuimos creciendo a televisiones internacionales. Hay muchos más canales temáticos de lo que la gente piensa. Cuando digo canales temáticos normalmente son de outdoor, ¿vale? En Estados Unidos está súper popularizado canales de caza, pesca, montañismo, etcétera, Sí. etcétera. Entonces adquieren contenido por productoras y realmente lo transmitimos, ¿no? Luego el modelo de negocio, si no ya entraremos ahí, son muy complejos, ¿no? Porque cada una tiene un modelo, una te paga por el contenido a tocateja, otra te paga pay-per-view, otra realmente te paga un poco en función del rating de visualizaciones que tiene, divide las ventas, hay muchas formas, ¿no? Pero sí es el momento en el que empezamos a crecer, empezamos a tener cierta tracción y empezamos a pasar de fases, ¿no? En lanzadera fuimos creciendo, funcionó el tema de la producción audiovisual mucho más que el de las widescreen, a mi pesar, pero muchas veces dicen que los emprendedores y los fundadores no podemos enamorarnos de nuestro producto, porque realmente muchas veces si no te va a llevar a la tumba en el 90% de los casos, porque acertar a la primera, y es algo que nosotros hemos aprendido mucho, acertar a la primera es muy, muy difícil. O sea, tienes que saber pivotar, tienes que saber lo que Sí. quiere el mercado, y si la gente quería producciones y no tanto widescreen, que probablemente no estén dispuestos a pagarla en España, porque si un trofeo de corzo te duele pagar 50 euros con todo hecho, imagínate si la madera costaba 100 euros solo la madera y luego el trofeo, ¿no? Ya. Entonces, era complejo también el sector de la caza, es complejo, tiene una población súper Sí. mayor, hablamos de que probablemente entre el 40 y el 50% del mercado español, que federados habrá unos 650.000 federados, probablemente ese 40-50% tiene más de 60, ¿no? Entonces,
también tenemos esa misión un poco de ese relevo generacional para intentar motivar a las nuevas generaciones mediante lo que más consumen, que es contenido, producciones audiovisuales y querer seguir haciendo lo que les gusta, ¿no? Pero es un Claro, mercado muy complejo en toda su totalidad y nos fuimos dando cuenta de ello. Entonces nosotros nos dimos cuenta que las Wildskins no funcionaban, seguimos funcionando. Esa fue nuestra primera pivotación. Dijimos, oye, las Wildskins nos están dando mucho negocio, evidentemente tiene mucho trabajo, evidentemente, pero nosotros ahí también fuimos buscando nuevas formas de rentabilizar, como podía ser producir un contenido y vender el mismo contenido que ya habías rentabilizado una vez a muchas televisiones, ¿no? Entonces al final de esa forma amortizamos el producto de varias formas o realmente también empezamos a involucrar con las marcas. Era natural, ¿no? claro. En 007 aparece Aston Martin y evidentemente eso es un product placement que las marcas pagan por ello. Entonces nosotros hicimos un poco lo mismo y quien se crea que hay pocos accesorios o pocos productos en este sector, como puede ser la caza y el auto, se equivoca porque hay todo Sí. tipo de gadgets y marcas que te puedas imaginar. Desde ropa, desde munición, desde armas, desde óptica, desde acampada, desde cosas para el coche, que te voy a contar, ¿no? Sí, Entonces, y además, perdona, pero es difícil, si no estás en ese mundo, saber cuál es bueno y cuál no. Sin preguntar a gente del mundo, sin tal. Es complicado. Es más complicado de lo que parece. pues mira, te me has adelantado porque ese es mi final, hacia ahí es donde vamos tirando y por eso luego también creció el marketplace. O sea, realmente nos dimos cuenta de lo que nosotros queremos y lo que queremos es ayudar a los cazadores, ya no solo en la compra de productos, sino en las experiencias y que realmente hay una información muchas veces demasiado difusa o demasiado extensa para que realmente puedas comprar esos productos, adquirir esas experiencias y esos contenidos de forma online, cuando realmente lo que te daría la seguridad es esa tienda física, esa armería, etcétera, etcétera. Entonces, si podemos realmente unir esa seguridad en un formato digital, nosotros estamos 100% apostando por el contenido. Sabemos que realmente todo ese apoyo y lo hemos visto con productos como Game. No sé si has visto en nuestros vídeos el simulador este de caza. Sí, eh, sí que lo he visto, sí. hemos puesto, pues muchas veces en nuestro último cuatrimestre, que al final las ventas son muy fuertes, pero han ido muy bien, al final todas esas ventas han sido por contenido, ¿no? Por enseñar cómo funcionaba, por crear hype, etcétera, etcétera. Y es un producto de un ticket muy alto, de 600 euros, que perfectamente podrías ir a una tienda a preguntar cómo funciona, pero hemos creado todo un ecosistema de contenido audiovisual que refuerza la venta y directamente no es necesario, ¿no? Claro, Entonces, lo has dado a la perfección. O sea, realmente la mayor dificultad muchas veces para la gente que se inicia o ex experta es que ahí no sabes por dónde empezar. claro, y además también, o sea, creo que es importante también el explicar que va por temporadas. Y hay veces que te compras algo cuando está muy lejos el inicio de temporada y cuando lo pruebas, que es igual 9 meses después o 6 meses después, te das cuenta de que es una mierda y ya no puedes hacer nada. Claro, y es muy complejo, como decíamos, también el sector de la caza. Hay sus Sí, temporadas, hay sus vedas, distintos animales, distintos productos para cada tipo de caza. El frío no es lo mismo que si te vas a Kirguistán, que si te vas a Murcia. Entonces, realmente, pues tiene mucho más a partir de ahí. Y fuimos creciendo esas dos líneas, ¿no? Que creemos complementarias, porque muchas veces también eran las marcas las que nos decía, oye, si ya me estás creando el contenido, ya se estás usando los productos, ¿por qué no los vendes? ¿No? Tiene mucho más sentido claro. que los venda yo, que no me conoce nadie, o en mucho sentido el proceso de compra no es en la página original, etcétera, etcétera, que te da confianza crearlo vosotros, ¿no? Ese fue en el momento en que también empezamos a crear el marketplace, un marketplace que no queríamos que fuese realmente una tienda online de caza ni de outdoor como las otras, siempre, como te digo, muy apoyada en la parte del contenido, porque realmente era lo que nosotros estábamos haciendo todo el día, contenido, documentales, vídeos, etcétera, etcétera, y ya nos pagaban por ellos, ¿por qué no enlazarlo? ¿No? Y luego también, evidentemente, digitalizar un poco toda esa parte de compra de productos en el sector que tenía que ser todavía muy armería, me voy al Decathlon, etcétera, etcétera, y que Sí, realmente la tendencia de los e-commerce es que crecen entre un 8 y un 10% anualmente, o incluso algunos sectores más. El sector de la caza todavía no se ha adaptado,
había que darle otro golpe encima de la mesa, ¿no? Entonces fuimos uniendo, te lo cuento muy rápido, pero aquí han pasado probablemente un año de trabajo, ¿no? De seguir luchando. De hecho, yo siempre digo que realmente el lanzamiento del marketplace fue en el último cuatrimestre del 23. El resto del año anterior estuvimos probablemente pues entre probando, entre viendo cómo lo hacíamos, equivocándonos 100 veces con programadores, porque quien no se equivoca la primera vez con un programador, veces al producto, no lo puedes manejar, no entiendes nada y luego etcétera, etcétera, pues también tuvimos un año de impasse ahí. Y luego, cómo darle sentido también a la identidad de marca, de por qué unimos una productora con un marketplace y nos vamos posicionando, que también es al final un punto clave. Al final siempre hemos dicho que somos una empresa de marketing de contenidos, sí, pero somos una empresa de marketing. Teníamos que Sí, mandar un mensaje. Y hasta el día de hoy, que justamente estamos en ciertos movimientos, muchas veces hasta John Wild Hunters ha podido en distintas fases crear confusión sobre lo que éramos. Sois unos Instagramers, sois una productora, sois un marketplace. ¿Qué somos? De hecho, muchas veces en las rondas de inversión me dicen, chicos, los inversores hacéis 1.000 millones de cosas, ¿no? Ahí también vuelvo mucho a algo que me decía mucho en Lanzadera Zulema, que era mi directora de proyecto, que es el foco, ¿no? Es cierto que si te desenfocas mucho al principio, con los pocos recursos que tienes, sí, probablemente te pierdas en el camino y te mueras por el camino. Gracias a Dios que nosotros también desde el principio y por la pura forma en que se desarrolla el negocio, nunca hemos sido un negocio full startup en un principio que necesitase muchísimo capital, como puede ser mi amigo Weber, para crear un sí, producto, para vender, para captar clientes, marketing. No, no, no. Nosotros producíamos contenido, vendíamos a televisiones, vendíamos a marcas, vendíamos widescreens. Entonces, dentro de que teníamos unos costes grandes, evidentemente, nosotros facturábamos desde el día cero. Eso al final lo que me ha ayudado es a ganar tiempo. Yo lo que digo es claro. que yo ya habría quebrado con Ignacio probablemente 3 empresas si no hubiésemos estado facturando desde el día cero y solo hubiésemos dependido de financiación externa, ¿no? Claro. Eh, de hecho, ha cambiado muchísimo la mentalidad, Juanma, y tú también lo habrás visto, ha cambiado muchísimo la mentalidad de las startups, esa startup que pedía dinero, que promete rentabilidades súper a largo Sí. plazo, quemando millones y millones en marketing. Los venture capital tampoco están apostando ya por ello. Modelos como Globo ya son también muy difíciles de replicar y de escalar justamente por eso. También los Sí. marketplaces, también muchas veces a mí me ha pasado, la gente rehuye de la palabra marketplace porque es equivalente Mm. poco margen y mucho volumen y eso realmente es mucho marketing. Ahí yo me he ido pues un poco diferenciando porque en ese sentido nosotros somos un poco un marketplace fuera del uso porque la gente y las marcas y los proveedores que venden nuestro marketplace entran casual, bueno, probablemente el 80% todas por producción audiovisual, ¿no? Entonces, eso lo que nos ayuda es a crear un vínculo que luego a la hora de crear márgenes es mucho más positivo porque ve mucho más valor y consigo un take rate medio probablemente entre el 25 y el 30, que siendo un marketplace, pues depende, pues está muy bien, ¿no? Depende mucho de los productos, también vendemos mucho producto propio, ¿no? Pero realmente, pues ya me ponen otras cifras y por lo menos les para un poco los pies a los inversores que dicen marketplace, poco margen, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo creo que algo que hacéis bien también es los anuncios de Instagram. A mí me sale, me salen un montón de vuestros anuncios porque os sigo y veo tal, pero me salen todo el rato. El tema De las del simulador de caza me ha salido y los sorteos y demás me sale un montón. Pues sí, la verdad es que también intentamos ser muy activos sin tampoco brear ni crear una imagen contraproducente, pero sí creemos que al ser una empresa también de entretenimiento, muchas veces nuestro contenido al final funciona, le divierte, la gente se entretiene y si luego además puede conducir a un funnel de venta de productos, pues evidentemente a nosotros pues nos compensa, ¿no? Sí, Pero no hemos dejado esa esencia de al final de redes, de pegar ese mensaje, de aliarnos mucho con muchísimas federaciones, muchísimos lobbies, muchísimas marcas que defienden esto, porque al final, por mucho que queramos crecer, si el sector se acaba, pues nosotros nos vamos con ellos. está claro, está claro. Y aquí llega un punto importante y que me llama la atención de, bueno, de ti y de Ignacio, porque le escuché en un podcast también mencionarlo, que es que vuestro,
o sea, vuestro amor por la caza no viene de familia, que es algo que es lo más, es un poco extraño, o sea, para la gente que no esté familiarizada, normalmente tú entras en esto pues porque tu familia lleva cazando toda la vida y entonces te llevan y te empieza a gustar, pero sí que es verdad que no es tan común el hecho de que haya gente que lo haya encontrado por su cuenta y menos que haya montado un negocio alrededor de esto. Me parece súper curioso. Yo soy ingeniero automovilístico, imagínate, Juanma, o sea, yo iba para hacer coches y meterme en BMW y realmente fue un poco esa pasión que sentimos los cazadores, lo que realmente, aunque yo no tuviese familia cazadora, Ignacio tampoco, vuelvo a los comienzos, no nos gustaba la caza, el acto en sí de cazar un animal. A él y a mí nos gustaba estar en su finca, en el campo, en dar un paseo, en acampar, en realmente irnos a pescar, realmente muchas actividades que realmente no solo involucraban el acto de Sí, cazar. Y dijimos, oye, esto es lo que nos gusta, qué mejor forma de poder hacer de tu negocio algo que te gusta y estar motivado todos los días. Y además, no hay un sector que ahora mismo, o si lo habrá, perdón, pero probablemente uno de los que más, que ofrezca un reto tan grande como es la caza. O sea, eh, cierto. siempre está caliente, están pasando cosas, o te adaptas o realmente te quedas atrás o realmente el sector se muere, ¿no? Entonces, o hacíamos algo o algo que nos empezó a gustar mucho, dijimos se va a acabar. Sí. Fuera de la familia, sí. Y te das cuenta también, Juanma, que no hace falta nacer cazador. Es muy curioso porque nosotros hemos tenido, por ejemplo, hasta empleados vegetarianos en una empresa de caza. Eh, Eso sí que no me lo esperaba. parece parece de broma, pero realmente la forma en que realmente nosotros vemos la caza, la enseñamos, la comunicamos, hace que gente que realmente no tenía ese conocimiento, como hablamos, pueda Sí, decir, esto es algo bueno, lo hacen por los animales, yo no como carne, pero respeto lo que hacen, y no es cazar un animal por cazar, por tener el trofeo más grande en tu pared, o son furtivos, como muchas veces se nos clasifica a todos los cazadores, ¿no? Entonces, aunque parezca sorprendente, nosotros no venimos de familia cazadora y hemos tenido gente de todo tipo. sí, no, Sobre todo Ignacio. Ignacio comunica muy bien la esencia en nuestro podcast también, cómo lo vivimos y en ese sentido es muy real, ¿no? Le puedes ver que cuando está en todos estos viajes, ya sea Kirguistán, ya sea sí, África, ya sea cualquier tipo de experiencia, lo vive al máximo, lo vive al máximo. Y son también experiencias muy duras. Quien se piensa que nos vamos de safari 40 días a un hotel 5 estrellas se equivoca totalmente. El y hotel no ha visto los vídeos, además. y no ha visto los vídeos. Es que Ignacio vive 2 semanas en Fly Camp en Kirguistán a 4.000 metros comiendo garritas o lo que caza o no come, ¿no? Entonces, también es muy duro y saca lo mejor, lo peor y todas las cosas que puedas, ¿no? De ti. Y eso al final es muy importante que o nos gusta el sector y la naturaleza y no solo la caza o no lo aguantaríamos. Sí, sí, 100%, 100%. Cuenta un poco cómo funciona el tema de los viajes, que es algo que siempre he pensado viendo los vídeos. ¿Contacta con vosotros gente local o el parque o algún parque en sí? Y luego, ligado un poco a esto, ¿cómo se viaja con armas también? Creo que es una pregunta interesante. Es interesante y compleja también. Pues también ha ido evolucionando mucho. O sea, al principio nuestros viajes los costeábamos nosotros mismos para hacer unas campañas de marketing, darnos a conocer, etcétera, etcétera. Luego fue surgiendo, como te he dicho, con las Wildscreen, eran los propios clientes privados los que decían, me voy a ir a África a cazar un safari, vente, me lo grabas, me quedo el documental y luego además me das mis Wildscreens, ¿no? Y nosotros les cobrábamos por ello y luego ya finalmente nos dimos cuenta, y sin esto, sin ánimo de perjuicio alguno, que era muy complejo grabar con clientes privados cazadores, porque lo mismo que antes, los clientes y los cazadores están disfrutando de su viaje, de su cacería, y muchas veces molestamos, no, espérate que no tengo el lance, falla en el animal más grande, se enfadan, oye, no lo tengo, entonces yo me he venido hasta aquí, no he grabado el lance, y por supuesto, o muchas veces no saco el contenido para la televisión, o no me sale rentable, entonces empezar a seguir grabando a clientes privados era muy complejo, Ya. ¿no? Entonces ese fue el momento que también naturalmente fuimos creciendo y nos fuimos aliando con las marcas y ahora todos nuestros viajes y todo nuestro contenido está vendido anterior
o a branded content para marcas con product placement y creación de contenido, campañas personalizadas para ellas, o a televisiones, que ya nos dicen, oye Gonzalo, queremos 50 documentales para este año, los entregando mes a mes, quiero que sean de esto, 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 ¿no? Entonces, así funcionamos ahora principalmente a nivel viajes y que diga que son pocos, hacemos unas 120 producciones a la, Joder. y casi una cada 3 días, o sea, es una barbaridad. Producciones de entre 25 o 30 minutos, viajes nacionales e internacionales. Ignacio y yo, sobre todo Ignacio, ha cogido más de 50 vuelos en un año, ¿no? Entonces, Qué eh, locura. parece bonito, pero no lo es tan bonito luego. Sí, ahí lo que comentabas de la gente que se frustra y que no quieren sacar fallos de lances y tal, algo que me parece muy chulo de Steven Rinella, que estábamos hablando antes, yo recuerdo que uno de los primeros episodios que vi, que creo que es de la primera temporada que hizo del show de Meat Eater, me gustó mucho porque era precisamente que él hacía un viaje a no sé dónde, Alaska o algún sitio así en Estados Unidos, y fallaba y te explicaba, o sea, el único tiro que tenía lo fallaba. Y entonces te explicaba por qué era importante también el que se viese que falla, el hablar de los fallos, el hablar de... Creo que es algo que le da mucho realismo a los programas de caza, que es cierto lo que dices, que estaban muy anticuados antes de que empezase toda esta nueva gama de contenidos. Y muy realistas. O Ujú. sea, realmente, si quieres mostrar la realidad de la caza, también tienes que mostrar las ventajas que tienen ciertos animales en ciertas situaciones y el factor humano, ¿no? Si tú el 100% de los contenidos que enseñas, que muestras, son 100% de muertes y no hay fallos y no hay resta de experiencia, la gente se va a pensar que lo único que hacemos es matar animales, ¿no? Entonces, esta parte que hace Steven Rinella, eso nosotros también lo hacemos. Sí, Nosotros, por ejemplo, muchas veces las productoras que estamos acostumbradas a ver en nuestro sector o otros parecidos, muchas veces es un solo cámara porque realmente cuesta mucho escalar una productora de este tipo, están muy mal pagados, se pueden permitir solo un cámara. Eso significa que si quieres grabar la reacción de la persona, el animal que estás tirando, etcétera, etcétera, es muy complicado. sí. ¿Qué ha dado esa tendencia? A crear documentales, contenidos que no son 100% reales, que son lo que se llama un poco de Hollywood, ¿no? Ujú. Pero que realmente no da ese realismo y esa veracidad en los contenidos. Nosotros desde el principio dijimos, nosotros vamos con dos cámaras. Uno coge a la persona, otro coge al animal y nosotros queremos que 100% todo sea real. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos mintiéndonos a nosotros mismos y a la gente que comunicamos lo que es la caza, ¿no? Entonces, en ese sentido, es súper, súper importante lo que dicen y mi tita lo hace muy bien y yo me he visto todas sus películas y quien no las ha visto que se meta en Netflix porque le animo muchísimo, porque ya no solo es un gran creador de contenido, es un gran divulgador, Sí, es un gran apasionado del sector, ha creado algo muy grande para defender la caza en Estados Unidos. También es cierto que es un mercado totalmente distinto, sí. más dado a las armas, mucho más dado a la agricultura y a la ganadería, un capitalismo mucho más extremo, que ya sabemos todos, evidentemente, pero el mensaje está ahí, ¿no? Y ha Sí. sido el único que ha conseguido estar en Netflix durante 5 temporadas, películas, etcétera, etcétera. Algo bien hará, ¿no? Sí, 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 desde luego, desde luego. Aquí, o sea, creo que es interesante también, pues, lo que comentabas de un poco el estado de la caza en España, ¿no? Creo que tienes toda la razón y creo que es muy necesario tener gente como vosotros que lo rejuvenece un poco y que lo digitaliza y, oye, creo que eso es algo que todo el mundo ha pensado, todos los jóvenes hemos pensado, y que luego que es verdad que hace falta, pues eso, que haya gente como vosotros que hable de ello de una manera que no solo sea matar animales, que de verdad pues represente que es difícil, es mucho más difícil de lo que la gente se cree. La gente, Claro. la gente cree que tú vas ahí, pegas 2 tiros y si es caza de verdad sostenible y para la conservación de un sitio, que eso también es importante, porque obviamente, como en todos los sitios, igual que hay ingenieros buenos y malos, pues hay cazadores buenos y malos. Creo que eso también es importante Sí, sí. decirlo. O sea, yo creo que España es un sitio con una tradición enorme, que es cierto que se está perdiendo y que está amenazada precisamente porque no ha habido este tipo de voces que hayan hecho una buena comunicación, en mi opinión, hasta hace bastante poco. Sí, y han mejorado mucho
también un poco la forma que se comunicaba, no solo nosotros, pues desde cómo se hacía antes el principio el uso de las redes sociales. Por ejemplo, Sí. habrás visto aquel vídeo muy famoso de los perros, el venado, que se Ah, caían sí, por el sí, sí. acantilado, etcétera, etcétera. Nosotros mismos somos los primeros que somos muy críticos con nuestro sector de cara a que sabemos que si enseñamos eso, mal lo hacemos. Y los primeros que lo tienen que hacer bien son los creadores de contenido como nosotros, que si enseñamos cosas que no son, realmente, pues como son la era digital, es que a la que juntemos medio millón de seguidores en redes sociales es que estamos en el 90% del mercado español de la caza, ¿no? Entonces, o comunicas bien o realmente vas a confundir o crear una imagen totalmente contraria a lo que todos queremos, ¿no? Ya no te cuento en televisión, o sea, ya en televisión no te cuento, o sea, Claro, claro. En televisión ya es mucho más. Bueno, o sea, en televisión sí que veo que sea como más nicho, ¿no? Que en redes que puedes llegar a lo mejor a más gente. Yo creo que dar formaciones a jóvenes es algo que está chulo también. El poder hablar también con gente que no opina como tú en el podcast creo que mola también. O sea, yo creo que ese tipo de cosas, creo que Pedro de Ampuero, que también es un cazador y youtuber y demás, también le sigo. Él ha llevado a cazar a anticazas, tiene un par de ¿sabes? vídeos que son muy buenos, la verdad, y que al final, por el tipo de leyes que ha habido en los últimos años, aquí igual me estoy metiendo en un marrón, pero bueno, lo voy a hacer igual. Sí que es cierto que cada vez vemos más pues, jabalíes, por ejemplo, en zonas urbanas en muchos sitios, que ahora hay patrullas con arcos que van a un poco controlar todo eso, porque puede llegar a haber accidentes. En la situación del lobo también es un tema aparte, pero está expandiéndose a lo bestia y al final lo que pasa es que muchos ganaderos los envenenan en lugar de generar esa riqueza para el pueblo, de controlar un poco la especie. O sea, creo que estamos en un país que además es bastante complicado porque si intentas algo y más si tiene la palabra caza, por ejemplo, cerca, te van a salir también, imagino, ¿no? Mucha gente que está en contra de lo que hacéis. Pues mira, y te soy muy sincero y aunque me vaya adelantando y ya tendremos que hacer una segunda parte del podcast contando un poco los proyectos porque tampoco puedo desvelar mucho, pero la tendencia, por muy fuerte y lamentable que sea para nosotros, cada vez este sector está más restringido, la política está siendo más contraria, los venture capital ya no entran, ya no escuchan a un negocio que se llame John Wild Hunters, por supuesto, y que tenga temáticas contrarias al tan famoso AEG Sí, de lo eco, etcétera, etcétera. Crecer para nosotros también en ese sentido ha sido muy, muy complicado a nivel puramente de imagen, sí, nombre, marca, etcétera, etcétera. Y nuestra tendencia va a ser abrirnos, Juanma, nuestra tendencia, y también muy natural, como te he dicho al principio, a nosotros lo que nos gusta es la naturaleza. Muchas veces ya no solo me gusta la caza, me gusta hacer montañismo, me gusta hacer acampada, me gusta ir de pesca, etcétera, etcétera. Y es muy distinto presentarte, lamentablemente, como una empresa que solo hace caza a ya. una empresa que se dedica a los deportes de outdoor o a un sector un poco más amplio. A Soloña, perdón, a Decathlon nadie le dice nada porque tenga uno de los retailers más grandes probablemente de España de caza, porque se dedica a hacer otros deportes también que lo camuflan, lo tapan o lo disimulan, como lo queramos llamar, ¿no? Nuestra ADN siempre va a ser ese, pero vuelvo a lo mismo y por lo que he empezado y lo que te he dicho al principio, que es muy difícil acertar a la primera y que es muy importante pivotar y adaptarte. Si el mercado está pidiendo que tenemos que cambiar ciertas Sí, cosas para realmente poder seguir creciendo, darles un retorno esperado a nuestros inversores, poder crecer en cuanto a un nicho de mercado mucho más grande y que no van de crecimiento, porque el sector de la caza en España está en decrecimiento y sí. es una realidad, tenemos que adaptarnos, ¿no? Y el primer cambio ha sido, por desgracia, a nivel nombre y que la caza está mal vista. Está Sí. mal vista. Y por mucho que nos fastidie, tenemos que ser inteligentes en ese sentido y de que no abandonaremos el ADN, probablemente la tendencia sea hacer más que solo caza. Claro, claro, a ver, tiene sentido, tiene sentido. O sea, creo que ahí hay una parte también que es importante, que la has clavado, ¿eh? Porque creo que a los cazadores no solo les gusta cazar, sino que es pasar tiempo en el campo, ver especies. Si tú vas a dar una vuelta por el monte con alguien que caza y que de verdad sabe de campo,
te puede Mentira, enseñar de todo, de alucinas. Justo. de animales, de plantas, de el aire, de todo. O Sí, sea, sí, tienes una experiencia totalmente diferente a si vas tú solo. Es así. totalmente. Es así. Entonces, creo que esa parte también es bastante, bueno, explotable, ¿no? O bastante vendible desde ese punto de vista. Sí, aunque signifique eso un rebranding o creación de otra marca o creación de algo, nunca abandonaremos la marca de John Wall Hunters porque es nuestro bebé, es nuestro ADN y gracias a nosotros ya trabajó en los 7 años anteriores, ha cogido un ritmo muy grande, ¿no? Entonces no tendría sentido que hagamos otras cosas, pues sí, probablemente vayamos a hacer otras cosas, como también me lo pide el cuerpo, ¿eh? O sea, somos súper inquietos, hemos hecho mil cosas, Claro, el cuerpo me dice que no me quiero quedar solo aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí lo más relacionado pues, son esas cosas que están directamente unidas al sector de la caza, como pueden ser todos los deportes que hemos hablado antes, ¿no? Porque claro, realmente claro, claro. Y además, bueno, no hemos llegado a hablar del tema de viajar con armas, pero eso también te lo quita. eso es muy sencillo, realmente está muy regulado, Juanma, viajar con armas, dentro de que siempre tienes que tener un permiso de armas español, residente, etcétera, etcétera. Luego hay un permiso europeo de armas, te lo sacas y ya lo puedes viajar entre Europa. Y cuando llegas a un aeropuerto, pues tienes una salita que depositas tu arma, te le presentas todos los papeles, ya sea las balas, ya sea el rifle, te lo cargan directamente al avión y cuando llegan, pues te vas a típico transporte de recogida de equipaje especial, te vuelven a pedir toda la documentación, lo entregas, etcétera, etcétera. Viajes internacionales, más un poco más de lo mismo. Pero siéndote muy sincero, más que seas muy especialito con tu rifle, Juanma, muchas veces los propios fincas, los propios sitios, los propios guías tienen Ah, arma, vale. tienen equipo y realmente muchas veces no es necesario que te lo lleves paseando por el mundo porque te complica mucho el viaje. ¿Es complejo, es caro? No. Te suma 2 horas de ir antes y 2 horas después de hacerlo. Complica las escalas, complica todo, etcétera, etcétera. Pero todavía es viable. De hecho, se está complicando mucho más, Juanma. Ya no tanto el movimiento de armas, sino el movimiento de trofeos. Ah, ya. Por ejemplo, traerte un trofeo, traerte un safari de África, se está volviendo súper complejo. Ya Estados Unidos, de los que son americanos, ya no te cuento. No sé si oirías en su día una historia de un dentista que cazó al león Cecil Ah, sí, 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 sí. en el esto, pues desde ese punto han prohibido la importación de leones y de elefantes a Estados Unidos. Prohibido, no te lo puedes llevar. Entonces, eso también muchas veces genera también controversia a nivel solo vas por el trofeo, pero luego no te lo quedas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso al final está haciendo que también la legislación a la hora de importación de trofeos se está ya complicando mucho y sea carísima, te cuesta más que Ya. un casi. Eso sí que te cuesta más que el Safari. Joder. ¿Y esos trofeos, las marcas también os los ponen y demás? ¿O eso ya lo tenéis que pagar vosotros? Nosotros, la marca muchas veces nos financia lo que es la producción. Nosotros vendemos uno, dos, tres, una serie, creamos contenido paralelo para redes sociales, para lanzamiento de productos, etcétera, etcétera. Y los costes de esto implican las horas de servicio de producción, de postproducción, los transportes, la caza y nuestro margen. Perfecto, pues eso te sale tanto. Y nos lo Claro. pagan realmente todo. Hacemos mucho contenido propio, que realmente nosotros invertimos, etcétera, etcétera. Pero muchas veces ahora lo minimizamos porque intentamos rentabilizar cada viaje que hacemos, ¿no? Claro. Eh, si no, los márgenes no son tan altos, sobre todo las televisiones. Te alucinarías lo que paga una televisión frente a una producción de Netflix. Ya, ya, ya imagino. No tiene nada que ver. Joder. Sí, sí, es verdad que el tema armas es bastante curioso. Yo bueno, te lo comenté, pero hace nada he estado en Estados Unidos y, bueno, he ido los últimos 2 años y los 2 años he ido a un sitio de disparar y solo te piden el pasaporte y pagas tu Literalmente. arma y ya está. De hecho, viene Ignacio de la Feria de Estados Unidos, de Iowa y tal, y acaban de tirar con todo lo que es imaginable del Call of Duty, lo han Sí, usado sí, sí, todo, sí. etcétera, etcétera. La legislación europea es muy compleja respecto a armas, la legislación española todavía hay más barreras, entonces
Bueno, nos dicen que nos rearmemos para una tercera guerra mundial y luego no puedes comprar ni un rifle, ni moverlo, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te voy a decir? En este sentido, somos mundos paralelos frente a Estados Unidos, sobre todo. Sí, 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 sí. No, no, desde luego. Y además en España el tema de las autonomías en este sector es otro de los sectores en los que es un auténtico rollo. Caos. La gestión de las autonomías significa una licencia de caza por autonomía, no hay una global de todas, se sacaron la interautonómica, pero no se ponen de acuerdo. Bueno, te podrás imaginar lo que supone eso en el día a día de Barreras, Juanma, en este sector, Qué ¿no? horror. Por eso también, naturalmente, una vez que ya hemos asentado el sector en la caza, queremos buscar nuevas fronteras que si ya hemos superado, también te lo digo, crear contenido, Juanma, si lo hemos hecho sobre la caza, que probablemente sea el deporte más difícil de hacer, ¿por qué? Porque es impredecible por parte del animal, nunca podemos saber qué va a hacer el animal, grabar otros contenidos para nosotros va a ser muy fácil, porque dentro de que nos tenemos que adaptar, si quiero grabar snowboard, yo sé que se va a bajar la pista por aquí, que voy a poner 3 boles de drones volando, tengo 3 cámaras fijas y que necesito un vídeo, una bajada de un minuto y medio la- las- los riesgos de error y de que no salga un contenido relacionado y como quiere la audiencia es mucho más sencillo, ¿no? Tendremos que aprender, por supuesto, lo haremos, pero no, pues, por ponerte el ejemplo de la pesca, siempre sabes que normalmente si sales a pescar tiene mucha menos complejidad, tiene mucho menos coste, no es lo mismo pescar un pez que irte a cazar al Himalaya que te cuesta 10.000 euros, ¿no? Evidentemente, pescar el pez probablemente en el Gibraltar, que está aquí en el estrecho y sea de las mejores zonas, pues probablemente cueste 300 euros, ¿no? Entonces, las dificultades que tiene grabar contenido de la caza también son poco alcanzables en deportes por los que queremos alcanzar. Otros muchos tienen complejidades muy distintas y muy complejas también, por supuesto. Y ahí cómo fue, me interesa el proceso de, bueno, ya empezasteis como empresa de producto y acabasteis como, digamos, delante de la cámara produciendo contenido. ¿Os resultó fácil el hacer ese paso y empezar a grabar? ¿O las primeras veces que estás ahí con una cámara y tal y hablando? O sea, yo creo que comunicáis muy bien, pero imagino que al principio costaba un Era un poco, ¿no? caos, o sea, Juanma, al principio era un caos, no teníamos ni idea, tuvimos que aprender. Dentro de que yo tengo la suerte que mi padre siempre ha sido productor audiovisual, trabajaba en Nat Geo toda su vida y ya tenía muchas productoras. Realmente él ha hecho productor ejecutivo, que es otra función totalmente distinta de la producción audiovisual, que es realmente quien vende los proyectos, como si llamásemos el CEO de los proyectos audiovisuales, mucho más que grabar y editar, ¿no? Entonces, tuvimos que aprender de cero a cómo se grababa, cómo se enfocaba, las lentes, salir, coger un trípode. Eso nos llevó también a editar nuestros primeros documentales en Premiere, aprender de Premiere. Pues la transición fue muy compleja, pero también llevamos muchos años, ¿no? Claro. Juanma, como te digo, llevamos casi 8 años. Somos gente que realmente tenía muchas ganas, que es muy importante. Ha estado muy bien rodeada, que para mí también es lo más importante. Apréndete de alguien, rodéate de alguien mejor que tú, porque te va a hacer ser mejor una mejor versión que tú. Correcto. Y luego también muy autodidactas, ¿no? En ese sencillo. Hemos cometido 100.000 errores, se nos han borrado documentales. El primer gran documental se nos borró porque nos dio error y se nos borró. Y habíamos gastado todo el dinero que teníamos ahorrado para empezar la empresa. Ostras. Eh, Nos han pasado muchas cosas, ¿no? Pero creo que también saltarse pasos, algunos puede estar bien, otros muchos te enseñan por el camino, ¿no? ¿Fue difícil? Sí, de lo más difícil. Y de hecho, yo siempre digo que los primeros años de un emprendedor, los más difíciles son los primeros, ¿no? Validar, aprender, si eres un novato que sales de la universidad o no has trabajado antes en otras empresas o startups, significa aprender de cero, levantarte una ronda de financiación es muy complejo, aunque todo el mundo crea que regalan el dinero, no es tan fácil, solo un 2% de las oportunidades las aceptan los venture capitals, entonces es muy complejo. Ya no te digo también si te tienes que meter en el medio de cómo puede ser grabar o editar mientras estás haciendo todo eso paralelo con dos tíos que no saben nada, que somos nosotros en este caso, ¿no? Claro. Joder. O sea, Eh, además es que es cierto que si empiezas una empresa no debes fijarte mucho en las estadísticas porque lo más probable es que, sobre todo antes de los 3 años, ¿no? Eso es sí, la franja que dicen que es clave, pero lo sí. más probable es que antes de los 3 años
te caigas. Y es que dentro de que no me parece lo más difícil de una startup y una empresa, porque siempre digo que lo más difícil para mí son las personas y los equipos. Para Ujú. mí, sin duda, es la parte más difícil, la que más reto me ofrece cada día, sobre todo siendo jóvenes. Captar un cliente es algo muy, muy, muy difícil. De crear un producto que la gente lo quiera y esté dispuesto a pagar por ello, y muchas veces ya no solo una vez, sino que repita por ello, es muy difícil, ¿no? Justo. Y hoy en día casi todos los venture capital y los inversores, si queréis ser una startup, buscan modelos en el cual esa sea la base de tu negocio, como pueden ser un SaaS, ¿no? Ya sea B2B o ya sea B2C, realmente son los negocios que más interesan a los venture capital porque significa que tu producto les gusta y repiten por él, ¿no? Sí. Negocios como pueden ser otro tipo, como pueden ser e-commerce, marketplace, tech, etcétera, etcétera, pues tienen otro tipo de complejidades, pero si vas a un end consumer o a un B2B, la gente y los venture capitals quieren que el cliente te compre muchas veces. Sí, Y sí, es sí, sí. muy difícil, Te muy piden, difícil. te piden resultados, te piden testimonios de clientes, te piden de todo. Claro, entonces yo ese sería el primer reto, ¿no? O sea, validar mucho antes que nosotros eso lo hicimos bien, nos dimos cuenta que la gente quería nuestro contenido, pues vamos a crecer en esa área, ¿no? Y Claro, luego, evidentemente, es mucho más fácil captar financiación si ya tienes algo que enseñar y que funciona, que empezar de cero y que es 100%. ¿no? ¿Y cómo gestionáis tantos viajes al año con intentar levantar dinero? Porque levantar dinero en startups que buscan rondas de financiación es un trabajo full time, básicamente. Si no, Full que time. efectivamente que se lo digan a Nacho Tejero, el Level, Y hacer otra cosa. y otra Eso cosa, lo digo justo. todo el día. Pero ¿cómo Pues mira, gestionáis esa dualidad de la empresa? he tenido mucha suerte porque Ignacio y yo nos compenetramos muy bien en ese sentido, somos coceos y muchas veces dice que la figura de los coceos no funciona. Ignacio y yo tenemos clarísimo nuestros roles dentro de la compañía durante estos últimos 7 años y hemos tenido que ir perfilándonos para ver en qué cada uno era bueno y qué realmente le motivaba. Y Ignacio es la cara visible de la compañía, Ignacio son la cara en la que quieren las marcas, Ignacio es quien está siempre presente en todas las ferias, en todos los eventos físicos, en todas esas producciones, porque es lo que le gusta, dentro de que es muy cansado y luego necesita descansar como cualquier persona normal. Claro. A él probablemente estar encerrado, hablando con inversores, haciendo un Excel o haciendo las operaciones de la compañía, no sea ni lo que más le gusta, ni lo que mejor se le dé, ni que realmente es donde él pueda aportar más a esta compañía, ¿no? Entonces, nos hemos separado muy bien, yo me he centrado mucho más en la rama de financiación, en la rama de negocio, en la rama financiera. Creo que un CEO que no controla sus finanzas es un CEO destinado al fracaso. O sea, creo que para mí ha sido el mayor aprendizaje y es o controlas tus finanzas o en una startup te quedas sin dinero en un segundo y da igual que factures mucho, si no te quedas caja, sé que no te queda caja y nadie te va a dar más dinero, te vas a la quiebra. Sí. Entonces, si no controlas eso, es muy importante y eso ya es un trabajo de CFO, otro de rondas es otro, Sí, otro de sí, operaciones sí. es otro. No podíamos hacer las dos cosas. Entonces, naturalmente, se separaron mucho nuestros roles. Él llevó mucho más una cara visible, una presencia y una relación con los clientes y con las marcas, que es igual de importante para un CEO que no trae ventas, un CEO que no trae negocio, es un CEO que realmente no está aportando, ¿no? Y yo, por el contrario, me centré todo en la otra parte, que también a mí me gustaba más, soy ingeniero, no me cuesta ver números, soy ordenado, vengo de familia emprendedora también, entonces se me dan bien las personas, comunicar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también me sentí mucho más cómodo Claro. eh, haciendo esa figura y también, y es algo muy importante que también nos ha diferenciado y que Ignacio no digo que no la tenga, pero muchas veces es difícil sacar tiempo para todo. Alguien tenía que meterse un poco en ver esa visión de estando dentro del negocio, cuál iba a ser el siguiente paso, hacia dónde íbamos, dónde queríamos llegar. Muchas veces, si estás en el ajetreo de Kirguistán, estás pensando en el ajetreo de Kirguistán y en que te salga Claro. la producción y que la marca te pague por ello, ¿no? No es que no la tengas, es que probablemente tu cabeza no dé para más, porque estás a otras cosas. Entonces, también naturalmente
dentro de que siempre yo, en ese sentido, sí, Ignacio, comunicamos todo, yo no tomo decisiones sin él, aunque sean de otra cosa, aunque realmente las pueda tomar. Así yo estoy al tanto tanto de lo suyo como de lo mío y es muy fácil que él confíe en mí y yo confíe en él a la hora de tomar una decisión más rápida o, por ejemplo, pues ahora de cerrar la empresa, o sea, de cerrar la ronda, crear una nueva SL y que por agilizar seamos un administrador único en vez de tres, que lo haremos en un mes, ¿no? Claro. Él ya sabe que yo nunca voy a tener una maldad en ese sentido, pero sí que los roles son distintos, hay que avanzar y las tareas son distintas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, confianza y comunicación y delegar lo que hay que delegar. O sea, el ABC. Yo no aguantaría, y si te soy muy sincero, el ritmo de Ignacio. Yo no podría estar viajando tanto como Ignacio, es durísimo. Tiene un físico de un niño de 17 años que está como un toro y yo Ya. me encanta la naturaleza, irme a Kirguistán 2 semanas a dormir ahí dentro de que nos parezca y me encanta, pero hacerlo 5 veces, 6 veces en un año agota, Sí. ¿no? Y Eh, 50 como lo hace él, aún más. 50 más, Qué bestia. vive en un coche, ¿no? Entonces, en ese sentido he tenido mucha suerte y nos hemos compaginado súper bien en esas dos labores, porque las dos son de full time. Ya ves, joder, pues muy, muy interesante la verdad cómo os dividís. Creo que es algo que ocurre a veces de forma como natural en startups, ¿no? Que al principio todo el mundo quiere hacer de todo y tal y luego se va un poco especializando la gente, pero que hay veces que hay que tener esa, bueno, creo que siempre hay que tener esa conversación, ¿no? De, oye, creo que tiene más sentido que tú te encargues de esto, yo me encargue de esta otra cosa, que las dos son igual de importantes. O sea, creo que esas son conversaciones que son naturales entre fundadores de Y más compañías, si somos amigos, porque efectivamente. realmente o lo comunicas o van a generar fricciones, que esas fricciones en unos amigos y en unos socios generan una bola mucho más grande y con pactos de socios como los que hay ahora en cualquier startup, un conflicto paraliza toda una empresa, ¿no? Y más entre fundadores y Justo. con porcentajes muy grandes, ¿no? Dentro de que hayamos también hecho varias rondas de financiación, pues la decisión sigue estando entre Ignacio y yo y su hermano. Si no nos ponemos de acuerdo, la empresa no sigue, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y además teniendo inversores de por medio es lo que dices que se complican aún más las cosas. Muchísimo más, ¿no? Entonces, sí, muy contento por esa parte que me ha tocado, al igual que con Álvaro, que también entró en un momento. Álvaro es nuestro bueno, nuestro cuarto socio, además del el hermano de Ignacio, y entró un poco como esa figura intermedia entre dos amigos, en las cuales siempre hay situaciones en las que hay que mediar, Sí, siempre hay situaciones en las que alguien puede tener más razón o creer que tiene más razón y oye, hay que escuchar al resto, entonces metimos una figura intermediaria que también a nosotros nos funcionó muy bien, porque también te digo, las cosas son muy bonitas cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal son muy difíciles. Y como ya he dicho, los 3 primeros años son imposibles sí. y todo eran problemas. Problemas entre nosotros, necesitábamos ayuda. Nunca hemos tenido miedo en pedir ayuda, incluido a gente que nos pudiese mediar entre nosotros y dijese, vamos a hacer que esto sea funcional, Claro, meramente funcional y que realmente queden muy separados los dos roles de amigos, de socios. claro. Tiene todo el sentido. Pues muy interesante, Gonzalo, todo lo que me has contado. Sobre todo eso, habiendo seguido ya durante unos años, porque recuerdo que Tejero me contó el tema de los trofeos hace ya varios años y desde entonces os he seguido en redes y demás. Y me parece muy interesante. Tampoco te quiero quitar mucho más tiempo, Sobre todo pero porque, Juanma, yo creo que, y tendré ganas de contarte bien el proyecto que estamos a punto de lanzar. sí, Creo que todo él da para una segunda parte si me invitas en unos meses, 100%. porque, como te digo y te he ido anticipando, vienen cambios, vienen cosas nuevas, vamos a entrar en un apartado mucho más ambicioso, mucho más tecnológico. Luego Wild Hunters quiere también seguir con ese golpe encima de la mesa y vamos a presentar un proyecto grande para ello, que para eso es la ronda, entonces que Sí, no queda mucho para ello, de esto. Así que encantado en cuando ya esté lanzado y no al final no cuente nada que no pueda contar ahora, etcétera, etcétera. Ya hacemos un podcast ya más detallado contándote todos los proyectos nuevos. genial. Por mi parte, cuando quieras, cuando quieras. Venga, pues Venga, oye, Juan, un millón de gracias. nada a ti. A ti, hasta Hasta luego. luego.